Si quieren ir abriendo sus Biblias, ahí vamos a estar mirando en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y como ya saben, hace 3 semanas estuvimos comenzando el tema de la santidad. La semana pasada también ya miramos otro pasaje, también vamos a mirar esto, vamos a ver cómo es importante. Y simplemente recordar que cuando hablamos de santo, recuerden que veíamos en Primera de Pedro decía, sed santos porque yo soy santo. Simplemente recordar que la palabra santo significa que es algo que está apartado, algo que es diferente, algo que es único, y ese es Dios. A veces tenemos mucho la tentación de humanizar a Dios. Queremos que Dios se conduzca como nosotros, que piense como nosotros y que haga las cosas como nosotros. Y a veces por eso es que a veces luchamos en nuestro concepto de quién es Dios. Pero como sabemos, Dios no es quien nosotros pensamos, Dios es quien Él ha dicho que es, ¿verdad? Como Él se ha revelado. Entonces es importante renovar nuestro entendimiento y también hablamos de este tema de la mente. Como introducción quisiera mencionar un poquito de este tema de los 3 tiempos de la salvación, y en eso vamos a hablar de la santificación. Quería tomar un poquito de este tema porque a veces va a ser importante que podamos tener en claro esto. Esto es lo que muchos teólogos lo toman de esta forma. Cuando hablamos de la justificación, hablamos de los 3 tiempos de la salvación. Justificación, porque a veces se pueden mezclar estos conceptos aún en nuestra vida cristiana, y es bien importante tenerlos bien claro porque hay veces que se está hablando de un tema y se piensa que entonces puedo perder mi salvación. Entonces, si se mezclan estos conceptos, que Pablo va a mencionar muchas veces en algunos de los pasajes, pero cuando hablamos de justificación, es cuando Dios nos libró de la pena del pecado, ¿sí? O de la condenación del pecado. Es lo que queremos decir con justificación. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede una sola vez cuando creemos en Cristo Jesús. El día que tú te arrepientes y crees en Cristo Jesús, has sido declarado justo. También eso es bien importante. Hemos sido declarados justos. No es que Dios me ha hecho justo ahora, porque si no es como ya no pecaría, pero no es así. Sino más bien es Dios me ha declarado justo, me ha quitado la condenación que yo tenía por pecar. Así que eso es lo que vemos de la justificación. Entonces, eso pasa una sola vez y ya. Pero ahí también eso inicia la santificación. Y este sí dice, Dios nos libra progresivamente del dominio e influencia del pecado, porque aún permanece en nosotros el pecado. Entonces, es porque a veces es esa cuestión de, bueno, entonces el Señor ya me salvó o no me salvó. Sí, pero aún todavía dice que permanece en nosotros. Entonces, Él nos está también librando progresivamente, y esto no es algo que pasa definitivamente, sino que está sucediendo, ¿verdad? Es un proceso. Cuando empieza, cuando Dios nos salva, nos ha justificado, nos ha declarado justos. ¿Cuándo termina? Cuando el Señor venga por nosotros o cuando muramos. Y en ese momento, y entonces, ¿cuándo termina? Mientras estemos en este mundo, nunca. Siempre va a ser ese proceso de santificación, que este es el tema que estamos tocando en estas predicaciones. Ahora, y también el tercer tiempo es la glorificación. También eso es lo que vemos acá, dice, Dios nos librará completamente de la presencia del pecado. Entonces a veces, bueno, ya me salvó, ¿por qué sigo pecando? Porque Dios nos está liberando en un proceso, pero en la glorificación ya no habrá más presencia de pecado en nosotros. Ahora sí, ya no tendremos el deseo de pecar. Ya no habrá nada que nosotros quiera pecar, no tendremos más pecado, porque necesitamos ser transformados, todos nuestros miembros, aún nuestro cuerpo físico va a ser glorificado. Habiendo dicho eso, es que en estos 3 tiempos, dijéramos, nosotros como cristianos participamos en la santificación. En la santificación el creyente participa activamente, aún también pasivamente.
¿verdad? Pero en la justificación nosotros no hacemos nada, el Señor lo hace. En la santificación nosotros participamos, y no es que quiere decir 50 y 50, 50 Dios, no estamos diciendo eso, sino simplemente estamos diciendo que participamos activamente en lo que Dios, ahí vienen los mandatos. Ajá. Aquí estos son los imperativos de la palabra del Señor. Y en la glorificación también Dios lo hace. Dios transforma nuestro cuerpo, nosotros no hacemos nada de eso. Pero es simplemente para aclarar esto y esto nos va a ayudar mucho. Así que descansamos en nuestra justificación como creyentes, descansamos en nuestra justificación, trabajamos diligentemente en nuestra santificación. Trabajamos diligentemente en nuestra santificación y esperamos con ansias nuestra glorificación, ¿sí? Como creyentes. Amén. Entonces, eso es lo que algo nos va a ayudar para poder tener en claro, y hay veces que uno se tiene que hablar cuando aparece la palabra salvación, es de qué tiempo estoy hablando en ese momento, cuál es el contexto de eso. Sí. Entonces, vamos a ver entonces Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 7. El título es Resucitados con nuevos deseos. Resucitados con nuevos deseos. El argumento que vamos a estar mirando es, hemos sido resucitados con Cristo para vivir en santidad. Hemos sido resucitados con Cristo para vivir en santidad. Y el primer punto que vamos a estar mirando es, desde el versículo 1 al 4, es busquen las cosas celestiales. De otra forma, el pasaje dice, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Entonces vamos a ir leyendo estos versículos del 1 al 4. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y aquí vemos los 3 tiempos de la salvación. ¿Lo acaban de ver? Porque dice que fuimos, ¿qué? Resucitados. Y ahí nosotros no hicimos nada, más que creímos, y Dios, ¿qué hizo? Nos resucitó, nos hizo nuevas criaturas. Dios nos regeneró, todos nos regeneró, nuestra alma, nuestra mente, Él nos regenera. Y entonces dice, si tú has resucitado con Cristo, entonces dice, aquí viene el mandato. Entonces dice, busquen las cosas de arriba. Y esto es la santificación. Porque aquí es donde nosotros sí participamos. Porque hay veces que se dice, bueno, es que la salvación es toda obra de Dios. Sí, sin duda. Pero en la santificación nosotros participamos activamente. Y como ya dijimos, la santificación empieza porque es, digamos, la santificación tiene una parte pasiva y una parte activa. La parte pasiva es esto, yo fui resucitado y también fui cambiado, nuestras mentes han sido cambiadas, nuestro corazón ha sido cambiado. Pero ahora me dice acá, el primer mandato que vemos en estos versículos es buscar las cosas celestiales. Entonces, ¿para quiénes son estos mandatos? Bueno, por lo menos hay 2 mandatos en estos versículos. El primero es busquen las cosas de arriba y la otra es pongan la mira. Ahora voy a describir qué significa esto, pero más bien el mandato ¿para quién es? ¿Para un tipo de cristianos diferentes? ¿Para los pastores? ¿Para los líderes? ¿O para quién? Es para todos. Para todo el que se dice, el que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. Si ha resucitado con Cristo, entonces esto es para todos los cristianos. No solo para una élite, no solo para pastores, no solo para líderes, no para fanáticos religiosos. Me acuerdo una vez que alguien hablaba con nosotros y decía, pero es que, y tenía hace mucho tiempo, ¿no? Dice, sí, es que hay unos cristianos que como que sí viven como bien cristianos, dice, pero ¿cómo que sí viven bien cristianos? O sea, hay un tipo de cristiano y otro no. Y a veces esa es la idea, así como que ellos sí están bien comprometidos, o sí son más fanáticos, más apasionados de eso. Y es lastimosamente a veces escuchar eso. Pero la cuestión es que
Eso es lo que vemos acá. Es para todos los creyentes. Así que si hoy tú te identificas como un cristiano, esto es para ti. No digas, eso es para mi hermano, o eso es para otro, o eso es para los pastores, o eso es para otras cosas. Es para ti. Así que escucha lo que dice acá. Y la forma pasiva que dijimos es que fuimos resucitados, Dios nos cambió, Dios nos regeneró. Y la cosa activa es buscar. Esta palabra significa aspirar a. Cuando dicen busquen o desea, anhela algo. Pero también dice que es dedicar un esfuerzo serio a realizar. Esta palabra, por ejemplo, aparece, Jesús la usa en Mateo 13:45, cuando dice que un mercader buscaba buenas perlas. Y ese buscar no era que, de repente estoy pensando en las perlas. No, sino que más bien esta persona hacía todo lo necesario para encontrar las perlas. No era que buscaba y pues a ver si encontraba. No es así, no es busca, bueno, sí, piensa de vez en cuando en lo celestial, sino más bien es que dice que seas activo, que tengas un esfuerzo serio para alcanzar algo. Así como esa persona salía a buscar las perlas y no decía, pues a ver si las encuentro. Sino él decía, no, hay que hacer, ¿y dónde viste? ¿Y dónde? Y buscaba pistas y gastaba de su dinero y gastaba de su tiempo para encontrar esas perlas. Entonces, de esa misma forma es buscar las cosas de arriba. Hay otra pregunta, ¿cuáles son esas cosas de arriba? Porque también es, ¿y qué cosas de arriba? Obviamente las cosas celestiales, como dijimos, pero es interesante porque dice, las cosas de arriba, y el primero es que vemos donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, las personas más importantes que están arriba, ¿quiénes son? Dios, Cristo. Dios el Padre y Cristo. Entonces, anhela conocer a Dios, anhela conocer a Cristo, anhela estar con ellos en una comunión íntima y conocerlos a ellos. Estas son parte. Y también vemos que, ¿cuál es la posición de ellos? Ella dice que está sentado. ¿Y qué nos da esa idea de que está sentado? Su trono. Entonces es buscar el trono, buscar el reino de Dios. Jesús mismo también dijo eso, ¿qué? Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Eso es lo que Pablo también está haciendo eco a eso. También vemos que aquí que es conocer a Dios mismo, conocer a Cristo mismo. Obviamente también la voluntad es así como fuimos enseñados a orar, que la voluntad de Dios que se haga aquí en la tierra así como se hace ¿dónde? En el cielo. Que tu voluntad se cumpla así como se cumple en el cielo. Así que también eso es lo que tenemos que buscar. Buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? No tanto es qué es lo que yo quiero. Nuestro hogar celestial, ¿cierto? Porque para allá vamos. Está diciendo, ese es tu hogar, anhela tu hogar. No sé cuántos han ido de campamento y no sé a cuántos les gusta y a cuántos no les gusta, ¿verdad? Pero a los que no les gusta anhelar más su casa cuando están de campamento, ¿verdad? Porque hay mosquitos, porque hay calor, porque no sé qué, y vamos a estar 2 noches y están sufriendo. Y no están en su colchón, y no están en su cuarto, y no tienen las comodidades. Y cuando están en un campamento, en el medio de la nada, con calor, con muchas cosas, ellos anhelan diciendo, solo son 2 noches, solo son 2 noches. Ya va a acabar, una noche más. Y ya voy a llegar a mi casa con aire acondicionado, mi colchón, mi cafecito, mi lo que sea. Y anhelas algo así. Mis hermanos, nosotros también debemos anhelar y buscar. Y no quiere decir porque voy a ganar mi estancia. Ese ya es mi casa. Cristo la ganó por mí. Él dice que Él fue a preparar morada para nosotros. Él está preparando nuestro hogar. Así que anhela tu hogar celestial. Recuerda que Pedro dice que nosotros somos peregrinos y somos extranjeros. Estamos aquí de paso. No te acomodes mucho. No inviertas tanto en este mundo. Invierte tu vida en lo que no perece. Invierte tu vida allá. Por eso es que dice, busca las cosas de arriba donde está sentado. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y
Y esta diestra habla de que Cristo intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros, por su pueblo. Así que Él es nuestro Padre, también Dios Padre, nuestro Padre, y también Él es nuestro intercesor. Así que busca las cosas de arriba, pero la cuestión es cómo busco, y naturalmente el hombre no busca esto. El hombre natural no busca la palabra de Dios, no busca estas cosas celestiales. A veces estamos tan enamorados o tan llenos, como hablábamos la semana pasada, ¿dónde está tu mente? Si tu mente está siendo bombardeada de cosas materiales y de cosas que están en este mundo, que te están agobiando y que no te dejan mirar a Cristo y la hermosura de su santidad, eso es la forma que vas a vivir. Eso es lo que vas a anhelar más que otras cosas. Eso van a construir valores en tu corazón. Pero Dios también da una promesa, porque dice que Dios, dice en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, o sea, la voluntad, como el hacer por su buena voluntad. Así que mi hermano, si hoy en día tus deseos, tu corazón, tu mente no está fija en eso y dices ser un creyente, tienes que pedir que Dios te ayude. Tienes que pedir que Dios te haga anhelar eso, que Dios traiga esa voluntad para moverte, para querer desear eso. Y no solamente como un deseo de, pues sí, quiero eso, sino que activamente lo hagas. Y esto va a llevar a que también tengas una conducta que honre al Señor. Pero todo inicia desde el interior, no es del exterior, sino empieza del interior, de nuestra mente y de nuestros anhelos. Por eso es que vemos acá que se nos llama a buscar las cosas celestiales, las cosas que están arriba. Porque ponte a pensar, no siempre, y si hoy anhelas eso, yo sé que aquí hay varios que luchamos con esto, muchos que anhelan, otros que más, menos, pero si hoy estás anhelando las cosas celestiales, hubo un tiempo en que no las anhelabas, ¿cierto? Un día que no anhelabas eso, un día que no querías saber nada de Dios, nada del cristianismo, nada de la Biblia, nada, no querías. ¿Cómo fue que de un día para otro empezaste a anhelar eso? Dios lo hizo. Dios hizo esa obra increíble en nosotros, pero lo hizo cuando ¿qué? Cuando nos resucitó, cuando Dios nos dio vida. Así que si tú has resucitado con Cristo, debes buscar las cosas de arriba. Si no lo estás haciendo, pide a Dios que produzca ese querer y el hacer, porque no dice solamente, qué bueno que lo quieras, sino que nada más quererlo, sino realmente llevarlo a cabo. Y eso es por el poder de la resurrección que Dios hizo. Así como fue resucitado Cristo, nosotros también hemos sido resucitados a nueva vida. Por eso que el título es Resucitados con nuevos deseos. Resucitados con nuevos deseos. Versículo 2. Ese es el segundo mandato que vemos en estos versículos, pero que está muy conectado a buscar las cosas celestiales. Versículo 2 dice, pongan la mira en las cosas que están arriba, no en las de la tierra. Vuelve a repetir, vuelve a decir, pongan la mira. Pero el anterior era un poquito más de poner mis deseos, poner mi voluntad, pero poner la mira quiere más decir de fijar nuestra mente. De mirar y de poner mi mente allá, de pensar en lo que está allá, y dice, y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque si tú pones la mente toda la semana en las cosas solamente de la tierra, eso es lo que va a cautivar tu corazón. Y eso es lo que vas a buscar. Esa es la realidad. Entonces dice, fijar la mente, concentrarse en algo. Hoy Pastor Greg decía eso, concentrarnos. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones. Hay veces que no son cosas como malas en sí mismas, pero si me distraen de escuchar a Dios, es muy malo. Y todo lo que me haga acercarme a Dios, aunque a veces son pruebas, dificultades, son buenas.
aunque para nosotros parezcan malas. Entonces es la gracia del Señor en cómo lo hace. Así por eso es lo que dice, fijar la mente, concentrarse en algo, una forma de pensar que gobierna mis decisiones y también gobierna mi conducta. Es algo que tiene que ver también con la identidad. Por ejemplo, si un soldado, alguien es un soldado y ese soldado tiene que comportarse como soldado, porque él dice, ¿qué hacen los soldados? Los soldados hacen esto, ok, entonces yo tengo que hacer esto. Es como, por ejemplo, mi hijo que ahora está también con la cuestión de quiere ser bombero. A todo el mundo lo ve, quiero ser bombero. Ni los conoce, pero dice, quiero ser bombero. Y entonces, cuando a veces tenemos el tema de comer y nos dice, papá, pero ¿los bomberos comen esto? Sí. Tienen que comer porque para que se pongan fuertes. Ah, bueno, pues me lo como. Entonces, ahora, quiero decirte algo. No es que tienes que hacer esto para convertirte en un creyente, para convertirte o ser apto para el Señor. No, más bien porque ahora mi identidad es ser resucitado con Cristo. Soy un hijo de Dios, como hijos obedientes. Esa es mi identidad. Esto es lo que hacen los hijos de Dios, eso es lo que yo tengo que hacer. Esto no lo hacen los hijos de Dios, esto debo de evitar. Pero no estamos hablando de simplemente moralismo, pero sí estamos hablando de mandatos y de que en el poder del Espíritu de Dios y cómo Dios nos ha hecho nuevas criaturas, ahora deseo eso que el Señor me manda a hacer. Porque no es simplemente hacer por hacer o cumplir por cumplir. Porque el Señor no simplemente dejó una lista de quehaceres, sino más bien Él nos tuvo que resucitar, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No lo deseábamos, no. Dice Romanos capítulo 1 que éramos aborrecedores de Dios. Naturalmente, así es como nacemos. Romanos capítulo 8, versículo 5. Interesante, Romanos 8, si también te anima a querer vivir en el Espíritu, Romanos capítulo 8, léelo. Y dice, versículo 5, los que viven conforme a la carne, y aquí voy a usar la misma palabra que usa quien ponga la mira, ponen la mente en las cosas de la carne. Los que viven conforme a la carne, está diciendo, es porque ponen la mente en las cosas de la carne. Así que donde estés llenando toda la semana o los días, tu mente, eso es lo que va a formar tus deseos. Eso es lo que va a formar tu corazón. Así que tenemos que tener cuidado y estar al pendiente de eso. Algunas aplicaciones en cuanto a eso. Mis hermanos, Cristo no vino a cambiar malas personas en buenas personas. Él vino a resucitar muertos. Porque no queríamos hacer lo bueno. Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. No buscamos a Dios naturalmente, no deseamos agradarle, no deseamos obedecerle. De hecho, se nos da más si alguien me dice que no tengo que hacerlo, quiero hacer lo contrario, ¿verdad? Como nos pasa con nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces alguien le dice, no toques, pues va y va a tocar, porque esa es la naturaleza del corazón humano. Eso es lo que sí nos gusta desobedecer, nos gusta ir por lo prohibido. Pero Cristo vino a morir en la cruz para resucitarnos y quitar el pecado y cambiar nuestro corazón. Así que Él vino y resucitó para quitar nuestro pecado y para llevarnos a Dios y para tener el deseo de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Pero si no te interesa Dios, no te interesa su voluntad, no te interesa conocerle, arrepiéntete de tus pecados. Hay gracia delante del Señor. Cree lo que Cristo hizo, pide que Dios cambie tu corazón. Mis hermanos, solamente esto es tanto para creyentes, para los que no son. Hay una realidad, un muerto no puede obedecer. Un muerto no puede obedecer. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ahí afuera de la tumba de Lázaro? Y que le dijo, abran, quiten la piedra. Y que le dijo, Lázaro, ven fuera.
Señor, ya tiene 4 días de muerto. ¿Cómo? Y le estás pidiendo a un muerto que venga. La única manera en que Lázaro podía obedecer a la voz de Dios era que Dios lo resucitara. Y eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Necesitamos que Dios resucite a las personas que no quieren obedecer. Y si Dios te ha resucitado, Dios te ha dado la capacidad de obedecer y Dios también te da el poder y el deseo para obedecerle. Si estás luchando, tienes que venir delante de Él y pedir ayuda. Dios, ayúdame. Si eres un creyente, esto es para los que no son creyentes, pero también si eres un creyente, Dios está haciendo una obra en ti, como vimos en los 3 tiempos de la salvación. Dios nos está santificando. Dios nos está conformando a la imagen de Cristo en un proceso. Así que lo que Él hace, pero también es que, así como vemos que Él está obrando en nosotros, también nosotros necesitamos seguir buscándole. Necesitamos dejar cautivarnos por la hermosura de su santidad. Necesitamos venir y conocerlo más. Necesitamos adorarle todos los días cuando hay dificultad. Necesitas rendir tu corazón cada día a su voluntad. Antes de salir a trabajar, o cuando te despiertes, Señor, hoy quiero hacer también tu voluntad. Señor, no quiero hacer mi voluntad, no quiero buscar mis deseos egoístas, sino Dios, hacer tu voluntad. Mi hermano, como dijo el Señor Jesús, el que quiera seguirme, ¿qué es? Niéguese a sí mismo cada día. Tome su cruz y sígame. Eso es lo que nos manda el Señor. Y decirlo de otra manera, no le estorbes a Dios. Niégate a ti mismo. Deja a un lado tus deseos personales para poder llevar a cabo los deseos de Dios. Si tu amor, mi querido hermano, si tu amor por Cristo hoy en día se ha enfriado tu corazón, pídele a Dios que te ayude con su gracia. Que cautive otra vez tu corazón, a un lado tu orgullo, sé intencional, disciplínate en leer la palabra de Dios. Pide a Dios que produzca en ti el querer como el hacer, para que puedas buscar las cosas que están arriba y para que tu mente pueda estar fijada en las cosas también que están arriba y no las de la tierra. Esas son cosas prácticas que podemos hacer. Disciplínate, hermano. Si luchas como yo en la disciplina de leer la palabra de Dios, necesitas disciplinarte también. Necesitas poner un tiempo cada día, de un tiempo y un espacio donde sepas que nada te va a interrumpir, para que sigas conociendo a tu Salvador. Pero si ni siquiera eso deseas, pide a Dios que traiga deseo por eso, porque es vital para el creyente. Es vital para el creyente leer su palabra y orar también a Él. Vamos al versículo 4. Cuando Cristo en nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Lo que habíamos hablado, la glorificación. Anhelar esto, mis hermanos. Anhelar que algún día ya no tendremos más deseos pecaminosos. Ya no tendremos ese deseo de ir en contra de Dios ni de la rebeldía, porque Dios me librará de todo eso y me hará conforme a su imagen. Y ahí se completará, ahora sí, en plenitud nuestra salvación. El punto 2 que vamos a ver desde el versículo 5 al versículo 7, y aquí también vemos algo que es, sin duda, algo que también es activo en nuestra santificación. Versículo 5 dice, por tanto, en mi versión dice, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. El punto que vemos acá es,
hagan morir lo terrenal en ustedes. Ese es el mandato. Hagan morir. En la Biblia textual dice, haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros. Por lo tanto, entonces porque ha sido resucitado con Cristo, entonces en consecuencia o por consiguiente, versículo 5 dice, literalmente esta palabra de hacer morir es maten. Mata esto. Mata estos deseos que vas a tener. Porque todavía, como dijimos, todavía la influencia y el pecado habita en nosotros porque todavía no hemos sido glorificados. Como todavía habitan en nosotros, necesitamos hacer morir. Y lo que vemos en cuanto al pecado, el dominio, cuando nosotros creímos en Cristo, el dominio fue quebrado. Fue quebrado. Ya no estamos más bajo la esclavitud, bajo el dominio del pecado, porque antes el pecado me tentaba y yo accedía. La tentación y yo accedía porque yo era esclavo del pecado. Y aún eso dice que fue cortado, eso ya no somos más esclavos del pecado, pero cada día tengo que hacer morir estos malos deseos en mi corazón y en mis miembros, es lo que dice acá, hacer morir. Y entonces, estas palabras que vamos a ver aquí adelante, cuando vemos fornicación, impureza, malos deseos, todos están muy relacionadas, tienen significados muy parecidos, pero tienen ciertos matices diferentes. Así que lo que vemos acá es que el Espíritu de Dios inspira a Pablo mostrándonos como un espectro, ¿verdad? De los deseos y tentaciones que tenemos todavía porque vivimos en este mundo. Así que voy a mencionar qué significan estas palabras y después vamos a hablar un poquito más de la aplicación. Cuando habla aquí, por ejemplo, dice la fornicación, habla de todas las relaciones sexuales ilícitas. Toda relación ilícita, todo lo que está fuera del matrimonio es fornicación, ya sea que te hayas casado o no te hayas casado. La falta de castidad, también se usaba mucho para la prostitución. Muchas veces en el primer siglo no estaba mal visto que un hombre fuera con las prostitutas y también tenía que ver con algo de los dioses, ¿verdad? Como ellos adoraban a sus dioses por medio de esas relaciones sexuales ilícitas. Entonces por eso también es que Dios está haciendo un pueblo santo, apartado, que no se conduzca como se conducen los paganos, que ellos dan rienda suelta a sus deseos sexuales. Esa es la forma que también lo hace. Dios nos llama a ser santos, a ser diferentes. Hablando también de ese tiempo y hoy en día más. Hoy en día hay toda una cuestión sexual en nuestra cultura en este tiempo. Así porque eso es bien importante. Entonces hablamos de relaciones sexuales ilícitas, o sea, el llegar a tener este deseo consumado, la falta de castidad, cualquier uso de la sexualidad contrario al diseño de Dios. Es todo comportamiento sexual, tanto en pensamiento como en deseo o un acto consumado contrario al diseño de Dios. El matrimonio es un hombre y una mujer, pero que haya nacido hombre biológicamente y que haya nacido mujer biológicamente. Hoy en día tenemos que hacer todo esto a causa de la cultura en la que estamos. Porque la cultura hoy dice, bueno, puede ser hombre, puede ser mujer, y ustedes saben lo que la cultura dice. Pero más bien nosotros no nos regimos bajo los principios de la cultura en la que vivimos, nos regimos bajo los principios de Dios. Así que, hablando de esto, un matrimonio es una mujer y un hombre que ha nacido como mujer biológicamente y nacido como un hombre biológicamente y que tienen un matrimonio. Una relación fuera de esto es de lo que habla la fornicación. Impureza, cuando habla de esto de impureza, es una contaminación moral. También habla de pensamientos, fantasías o palabras obscenas. Eso habla de impureza cuando hablamos como palabras sucias, ¿verdad? Palabras obscenas, pensamientos sucios, pensamientos o fantasías. Porque a veces es ese tema de que echamos a volar nuestra imaginación con lo que vemos. Cristo mismo habló, ¿no? Dice que el adulterio, dice, si alguien
desea o codicia a una mujer, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. También está hablando de esa impureza. Efesios capítulo 5, versículo 3 dice, ni aún se nombre entre vosotros, cuando habla de la impureza, ni siquiera se nombre entre vosotros. Y no está diciendo que entre cristianos no tenemos que mencionar este tipo de pecados, pero más bien es la ligereza como a veces lo podemos hablar. Chistes, por ejemplo, ¿no? De doble sentido, bromas inmorales, bromas que a veces yo le digo, por ejemplo, a veces en los videos de YouTube, a veces hacen bromas y usando estas cosas, cosas inmorales, cosas sexuales, cosas de doble sentido, donde dan risa o dan chistes o hacen esto, y la cuestión es que nosotros no debemos participar de eso. Cuidar nuestro corazón de eso, mucho menos hacerlo, ni aún se nombre entre vosotros en este aspecto. Pero las redes sociales hoy en día, me acuerdo que antes en la televisión había palabras que no se podían decir. Hoy en día ya se dicen, ya no hay un código. Y eso ha cambiado porque la cultura va cambiando en ese sentido, la cultura va empeorando en ese aspecto, pero nosotros, como hemos visto también en el video, nosotros nos regimos tenemos que tener una cultura bíblica. No es, si el mundo dice que está bien, entonces yo también puedo decir que está bien. No es así. Porque lo que más me importa es qué es lo que Dios dice de eso. Cuando después dice pasiones, y dependiendo de la versión que ustedes tengan, a veces va a cambiar, pero esta es pasión, ya vimos fornicación, impureza, las pasiones, dice que estas son emociones fuertes. Son emociones fuertes, son impulsos intensos que dominan. Es como cuando a veces tienes la adrenalina. Y wow, eso nos gusta. Y eso también está lleno de las redes. Y para los jóvenes, cautiva mucho porque es lo divertido y es lo apasionante. Y qué divertido con todo esto. Es como decirlo, es la emoción por lo prohibido. Y a veces por ejemplo, yo recuerdo cuando era adolescente, a veces era decirle, aventarle cosas a los policías y que nos corretearan. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y no nos agarraron. Y qué extremo. Y no, qué divertido. Y es lo divertido, y es esa pasión por lo prohibido. Y eso jala mucho, mis hermanos. Muchísimo. Más a los adolescentes hoy en día. Porque hay una apología también. Hollywood lo ha hecho. La cultura, las películas. También hay una apología. Cuando digo apología es una defensa en cuanto al adulterio, por ejemplo. A veces vemos películas, o hay películas más bien, que a veces es el matrimonio aburrido, y entonces esa persona conoce a otra persona más interesante, y qué bonito, sí, lucha por el amor, el verdadero amor. Deja a la esposa, divórciate y lucha por el amor verdadero. Y se va con la amante. Y eso está bueno. Y Hollywood te lo manda como, eso es buenísimo. Y vas a experimentar emociones y pasiones muy buenas. Eso es lo que muchas veces ven, buscando el verdadero amor. También vemos películas donde el ladrón es el héroe, ¿no? ¡Wow! Robaron acá y despedazaron allá y fue en el auto y mató a no sé cuántas personas y es el héroe. Es el ladrón. Pero a veces ya, como estamos siendo inyectados con eso, ya no lo empezamos a ver tan mal. Pues decimos, claro, es que estaba robando, pero porque estaba ayudando a no sé quién. Entonces, estamos siendo dopados de esa forma, para no ser sensibles a eso. ¿No? Y mismo obviamente videojuegos, que el asesinato es normal, la alta velocidad, el ser perseguido por la policía, el narcotráfico mismo, el alcohol y todas esas drogas para diversión, y como yo decía, y es que divertido y todo eso. Eso es lo que se está inyectando en nuestra sociedad hoy en día. Pasiones como estas. Mis hermanos, a veces no estamos tan despiertos a eso, pero muchas veces tanto nosotros como nuestros hijos están mirando todo esto. Y lo están viendo como algo normal y no como algo que desagrada al Señor. Pero simplemente es por diversión. Es como, ¿qué tiene de malo? Lo hago por diversión. Pero no es así.
son estas pasiones que vemos. Pasión por lo prohibido, una emoción por la diversión, aunque esto sea contrario a lo que el Señor nos manda. Más adelante también decimos pasiones y malos deseos. Y estos deseos, pero son deseos pecaminosos, anhelos del interior, puede decir como un espectro. La fornicación habla de cosas más externas, la impureza a lo mejor también algo de la mente, las pasiones en cuanto a mi corazón y también los malos deseos como ¿qué desea mi corazón? Son anhelos interiores por cosas que Dios prohíbe. Que dice, si tengo eso, puedo satisfacerlo. Si tengo y si deseo eso, yo puedo buscar la felicidad. Me acuerdo una vez estaba mirando un video que hablaba de eso, que hablaba de los homosexuales y que decía, pero es que si Dios me hizo así y tengo un anhelo y tengo una preferencia por mi mismo sexo, entonces eso quiere decir que está bien. Y tú dices, ¿sí? ¿Estás seguro de eso? Entonces, si yo tengo el deseo de robarte todo lo que tienes ahora, está bien. Porque así soy naturalmente. Y no es así. No es porque si algo lo deseas está bien. Porque el mundo dice, sigue tu corazón. Haz lo que tu corazón te pide. Si lo sientes, hazlo. No es así. Si lo sientes y es contrario a lo que Dios dice, no lo hagas. Porque vas a deshonrar al Señor. Todo lo que venimos diciendo es para los creyentes. El que no es creyente va a decir, oh, qué anticuado, oh, que eso que estás diciendo es exagerado, oh, eso no es verdad. Bueno, más bien es a quién le vas a creer. La verdad es, ¿le estás creyendo al mundo o le vas a creer a Dios mismo y su palabra? ¿A quién quieres agradar? ¿Al mundo o a Dios? Y con los jóvenes pasa mucho, que por querer agradar al amiguito o a la amiguita, haces cosas. Ven este tema de los desafíos, ¿no? Que a veces pasa, que chicos han muerto y otros a punto de morir por los desafíos que hay entre las redes. Que tómate esto y que asfíxiate así, que... Qué terrible. Pero esa es la cultura y eso es lo que el mundo está haciendo, tratar de atraparnos de esta forma. Que alguien decía, si lo sientes, hazlo. Pero más bien es, no, cuídate porque tu corazón es engañoso y es perverso. Eso todavía permanece en nuestros miembros. Y la avaricia, el último, aquí hablando de la avaricia, y aquí uno podría decir, bueno, pero todo tiene que ver con impureza sexual, con pasiones, con deseos, y después viene la avaricia, que como que habla de tener bienes y tener dinero, parece que está un poquito fuera de contexto, y después dice también que es idolatría, pero más bien es el deseo desordenado de tener eso, de tener cosas y tener para tu satisfacción. Y en el contexto que vemos de esta inmoralidad sexual que está. Hoy en día es este tema, nuestra cultura le está poniendo mucho énfasis al tema de la sexualidad y al género. Por ejemplo, en México ya puedes decir yo quiero tal género y ya puedo cambiarlo y demás. Hay una lucha y el gobierno está metiendo mucho dinero, está invirtiendo mucho dinero en esto. En México la otra vez estaba mirando que ya ellos pueden pedir como una mensualidad si tú te identificas como alguien de esta comunidad. Y yo, ¿pero es una discapacidad o qué? ¿Por qué les están dando dinero? Simplemente el mismo gobierno está animando para que ellos se identifiquen de esta forma. Mis hermanos, este es el mundo en el que vivimos. Pero saben, el problema no está afuera. El problema está adentro de nosotros mismos. Si nosotros todavía deseamos esto, muchas veces voy a deleitarme en estas pasiones y en estos deseos, es ahí donde debo de luchar, donde debo de hacer morir mis pasiones, que yo sé, si lo deseo no quiere decir que esté bien, quiere decir que tengo que luchar contra ese deseo porque Dios no le agrada. Dios, ayúdame a luchar con este deseo desordenado y pecaminoso. Naturalmente, el ser humano es esclavo del pecado. En Cristo ya podemos y ya tenemos el poder de decir no.
Yo ya no soy más esclavo del pecado. Yo he resucitado con Cristo. Ya no tengo una esclavitud con el pecado. El Señor me ha liberado. Me ha declarado justo. Ahora soy un hijo de Dios. Ya puedo decir, ya no más a mis pasiones. Dios me ha hecho su hijo. Soy el hijo del Rey. El hijo del Todopoderoso. Esto es lo que Cristo hizo. Dios conquistó el pecado. Dios derrotó el pecado en la cruz para hacernos libres, para liberarnos del pecado. No nos hizo libres para vivir como nosotros queramos, sino nos vino a liberar del poder y de la esclavitud del pecado. Amén. Si eres un creyente en Cristo, has resucitado, Dios te ha capacitado para eso y también te va a hacer desear esto. Algunas aplicaciones en cuanto a esto, mis hermanos. Ninguno de los que estamos acá, ninguno somos perfectos, ninguno. Ninguno vivimos la vida cristiana perfecta. Es algo que tenemos que quitarnos, porque a veces queremos aparentar que mi vida está bien, que no tengo luchas, que soy un cristiano bueno, que yo no es así. Hay que quitarnos esa máscara y hay que decir realmente yo lucho con el pecado y espero que estés luchando. Si no estás luchando y lo estás dejando, esa es otra historia, realmente. Pero, mi hermano, si pecas, porque vas a pecar, no lo escondas. No escondas ese pecado. No lo justifiques. No lo acaricies. No lo alimentes. No digas, no pasa nada, pues soy hombre. No lo justifiques. No te escondas de Dios como le hizo Adán y Eva. Sino ven al Señor y confiésalo. Confiesa ese pecado. Mis hermanos, ninguno somos perfectos. No te engañes de esa forma. Ven al Señor y confiésalo. Humíllate, practica la humildad. Humíllate delante de Dios. Practica la vulnerabilidad. Sé intencional. Busca un hermano maduro o una hermana madura. Los niños con los niños, las niñas con las niñas. ¿Verdad? Busca un hermano, si eres varón, busca un hermano maduro donde le digas, mi hermano, yo estoy luchando con esto. Si eres una mujer, busca una mujer madura y que digas, hermana, estoy luchando con esto. Porque no es la cuestión si estás luchando con algo. Todos estamos luchando con algo. Todos tenemos debilidades. Sé intencional. Busca un hermano maduro en quien puedas confiar. Y por eso digo maduro, porque no le puedes confiar a cualquier persona. Porque también eso si no es contraproducente, en alguien que puedas confiar y que puedas compartir tus luchas. Todos la tenemos. Abre tu corazón, aún en el grupo pequeño que tenemos, abre tu corazón también ahí de una manera prudente, pero también con otros, donde puedas decir, hermano, yo estoy luchando con esto es lo que me tienta, ayúdame, ora por mí, cada tanto pregúntame cómo estoy con este tema. Abre tu corazón, muéstrate imperfecto. Eso eres, eso soy. Eres imperfecto, yo soy imperfecto, todos somos imperfectos. La cuestión es que a veces jugamos a los perfectos. Ese es el problema. Y es un desafío también para mí, para abrir mi corazón. Muéstrate imperfecto, pero con el deseo de honrar a Dios. Oren los unos por los otros. Lleven sus cargas los unos con los otros. Esa es la realidad. No vivamos un cristianismo ficticio de que todo está bien. No es así. Confiésalo delante del Señor y aún también confiésalo con alguien que te ayude. Y esa persona no es que va a acariciar tu pecado y te va a decir, no, mi hermano, no te preocupes, todos pecados. No, sino que va a decir, sí, mi hermano, hay que luchar contra ese pecado. Yo también, a mí también me cuesta eso o me cuesta otra cosa diferente. Pero la cuestión es llevar nuestras cargas los unos con los otros. Mi hermana, como dice, esta ilustración me encanta, siempre que hablo de este tema me gusta mencionarlo, para hacernos reflexionar. El cerdo disfruta de revolcarse en el lodo. El cerdo come basura, le encanta la basura. Y eso es, por decirlo, como el pecado, porque esa es su naturaleza, se revuelca en el pecado, le encanta el lodo, le encanta la basura, le encanta, ese es su hábitat, ¿verdad?
porque eso le gusta. Pero si fuera cambiada su naturaleza, si el cerdo fuera transformado a ser humano, ya no disfrutaría de esa suciedad. Siendo humano, podría comer la basura, pero ahora lo va a hacer vomitar. Ahora le va a disgustar. Le va a disgustar ese pecado que antes disfrutaba. Y aunque volviera a hacer lo mismo ahora, sentiría repugnancia. Ahora quisiera salir inmediatamente, cayó en el lodo, pero no se va a quedar en el lodo. Quisiera salir inmediatamente y ser lavado. Y a veces eso es lo que vemos, la diferencia entre un creyente falso y un creyente verdadero. En cómo reaccionamos en cuanto a nuestro pecado. Muchas veces el falso cristiano esconde su pecado, se deleita en el pecado, se preocupa más por las consecuencias del pecado que por haber ofendido a su Señor. Eso es bien importante. Así que Cristo nos ha resucitado y nos ha transformado nuestra naturaleza, dándonos el poder para luchar cada día contra el pecado, para vivir en santidad, para vencer nuestro pecado, para que nuestro mayor deleite sea agradar a Dios y disfrutar a Dios. Esto es vivir en santidad, mis hermanos. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé de su gracia. Gracias al Señor por su misericordia. Vamos a orar.